lugares de Oriente donde no es tan abundante el pasto ni el agua, saben que son lugares muy áridos, muy secos, y entonces hay que ir siguiendo el ritmo de las lluvias, y por eso eran nómades, tenían que estar constantemente en movimiento. Bien, pero ahí no se produjo ningún problema de estos. Más bien después, sí, cuando se establece la ley, vamos a ver que aparece ya el concepto de los pobres, pero la ley se estableció mucho después, aun cuando la pongan en boca de Moisés, pero la ley se fue realizando y promulgando muchos siglos después. Los problemas vinieron cuando Israel dejó de ser un pueblo formado por tribus, es decir, cuando tomaron la tierra prometida, cuando llegaron allí, entonces empezaron a establecer, y después vinieron la necesidad de tener los respectivos gobernantes, los ministros de estos gobernantes, y entonces ahí sí, porque aparece este problema. En primer lugar, al establecerse, porque viene este deseo que se da tanto y todavía existe hoy, del latifundio, cada uno agrandar el territorio que le toca. Y entonces muchas veces, para agrandar su territorio, tienen que cometer injusticias para sacarle el terreno al vecino de al lado. Y también después las cuestiones de ir aumentando las riquezas, sobre todo la época en que Israel estuvo bajo la monarquía. Ahí fue cuando se dieron las mayores injusticias, y ahí aparece este problema de la pobreza. Que la pobreza entonces se presenta de dos maneras. De una manera que la pobreza puede ser un defecto, porque ya en una sociedad que ya empieza a parecerse más a la nuestra, el hecho de los que son pobres porque son haraganes, no trabajan suficientemente. Y muchos textos de la Sagrada Escritura que anatematizan allí a los haraganes, porque si viven en la miseria es porque no trabajan. Pero está la otra, de los que son pobres porque son víctimas de la injusticia. Entonces ahí aparecen de varias maneras. Hay muchos textos y relatos. En el libro de los Reyes, por ejemplo, se cuenta el caso del pobre Nabot, que tenía su viña, y con tan mala suerte que la viña de él limitaba con la casa del rey, y el rey quiso agrandar su casa, entonces agrandar la viña, entonces decirle a Nabot que le venda la viña que él tenía. El otro no quiso porque era la herencia de su padre y no quería deshacerse de la herencia del padre, como era en aquel tiempo. Las propiedades quedaban de padres a hijos y era de la familia. La misma Biblia después va a prohibir cambiar los linderos de los terrenos. Pero entonces ahí hay toda una cuestión de cómo se las arregla para quedarse con la viña. Y entonces, ¿qué hacen? Acusarlo a Nabot de que había blasfemado contra Dios y condenarlo a muerte, y ahí mismo lo mataron, y entonces el rey se quedó con la viña de Nabot. Pero ahí aparece una figura interesante, que es la figura del profeta. Los profetas de Israel son muy sensibles al tema de la pobreza. Desde los primeros profetas, los más antiguos, aparece aquello del interés por defender a los pobres. Los profetas lo tienen como un motivo principal siempre, esto, la defensa de los pobres. En todos los profetas vamos a ver esa inquietud, porque el sentirse pueblo de Dios, el principio de lo que es la alianza, de que Dios dice, ustedes son mi pueblo y yo soy el Dios de ustedes. Entonces, todo lo que sea la diferencia de pobres y ricos es una negación de la alianza, porque son el mismo pueblo, que tienen el mismo Dios. Entonces, ahí está el punto fuerte de los profetas que defienden lo que es la alianza con Dios. El Dios de Israel quiso hacer una alianza con estas tribus que se unieron formando un solo pueblo, el pueblo de Israel, y que el principio es ese. Ustedes son mi pueblo
y yo soy el Dios de ustedes. Entonces, esas tribus ahora son un pueblo que tiene un Dios que le pone una ley. Pero ese pueblo tiene que caracterizarse entonces por una forma de vivir. Y todo lo que sea esa injusticia, como la que acabo de decir, que el culpable era el mismo rey, no importaba que fuera el rey. Era una negación de la alianza. Y por eso va el profeta Elías, es el que interviene en ese momento para reprender al rey. No importa que sea el rey el que pecó, el profeta va a ir a enfrentarse con el rey y echarle en cara su culpa. Algo parecido de lo que pasará antes con David, que se tomó a la mujer del prójimo, y también el profeta fue y también lo retó a David. No importaba que fuera David, la ley también regía para él. Hay algunos textos así muy interesantes de esa época, yo tengo algunos anotados aquí que son interesantes. Allí el profeta Jeremías: ay de aquellos que cambian el juicio por una bebida amarga y echan por tierra la justicia. La medida del mal se ha desbordado, no se respeta el derecho, no se defiende la causa de los pobres. Eso dice el profeta Jeremías. Una de las cosas que echa allí: no se defiende la situación de los pobres. Hay algunos otros que dirán, se echa en cara al pueblo, el pueblo dice: me he enriquecido, he llegado a la opulencia. Pero otro profeta lo toma eso como un pecado. ¿Cómo es que un pueblo puede hacer jactancia de que se ha enriquecido? El profeta dice: porque los ricos se han llenado de iniquidades, han engañado a los habitantes con palabras mentirosas. Por eso me he puesto a herirlos y a devastarlos a causa de sus pecados. Son frases tomadas de distintos profetas, así sueltos, y ven siempre la misma postura. Ustedes han destruido la viña, llaman la viña al pueblo de Dios, lo hemos escuchado en una parábola en los domingos pasados. Han destruido la viña, han despojado al pobre para llenar sus casas, han aplastado a mi pueblo, han manchado el rostro de los pobres. Fíjense, ustedes han aplastado a mi pueblo. Si el pueblo es de Dios, entonces la injusticia contra el pueblo. Ustedes vendieron al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los desvalidos contra el polvo, profanan el derecho de los pobres. Eso de que vendieron los ricos, los pobres por un par de sandalias es una queja particularmente a los jueces, que por un regalo entonces dan una sentencia favorable al rico. El rico le hace un regalo que en aquel tiempo parece que un par de sandalias sería una cosa muy valiosa. En tantos lugares de la Biblia se habla del regalo del par de sandalias a los jueces. Hoy no creo que los jueces en la actualidad se conformen con un par de sandalias, pero en aquel tiempo parece que era un regalo que podía conseguir una sentencia favorable en un juicio, aun cuando fuera en contra de los pobres. Ven ustedes, hay un texto en un libro que es completamente ajeno a todo esto, que es en el libro de Job, un libro ya de sabiduría, donde se plantea otro problema diferente, porque el problema que plantea el libro de Job es por qué sufren los pobres, por qué sufren los buenos. El escándalo, porque la idea corriente que ya venía como valorada por los libros más antiguos de la Biblia es que siempre, si uno se porta bien y cumple los mandamientos, Dios lo va a bendecir, y si uno no cumple los mandamientos, entonces todo le va a ir mal. Y el libro de Job es un libro muy audaz que va a contradecir eso. No es verdad lo que dicen los libros anteriores de la Biblia, eso hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque la experiencia muestra que los buenos también sufren,
y que a los ricos a veces les va muy bien. Entonces allí en uno de los capítulos es como se va a describir la suerte de los pobres en ese tiempo. El libro de Job está escrito en verso, en poesía, entonces hay que entender todo esto como poesía. Pero se dice así: los malvados cambian los linderos ajenos. Lo que les decía, que la Biblia prohibía eso para evitar el latifundio, que cambiaran los límites de las propiedades. Los malvados, dice, cambian los linderos, roban el ganado con su pastor, se llevan el asno del huérfano y toman en prenda el buey de la viuda. Los indigentes se apartan del camino y los pobres se ocultan igualmente. Como burros salvajes del desierto tienen que salir en busca de su presa, acuciados por el hambre de sus hijos, pero no logran el pan para saciarlos. Durante la noche ciegan los campos ajenos y vendimian las viñas del impío. Se mojan con los aguaceros de los montes, sin más abrigo que las rocas. Arrancan de los pechos al niño huérfano y toman en prenda la capa del mendigo. De la ciudad salen gritos de los moribundos y pide socorro el alma de los oprimidos.